Bueno, el día de hoy hablaremos sobre los temas de anatomía y fisiología sobre el sistema renal. Lo que ya conocemos sobre el sistema renal es regula los líquidos, filtra la sangre de impurezas, controla la presión arterial, segrega hormonas, entre otros. Muchos también lo llaman sistema urinario. Bien, empecemos por la anatomía. Va a estar compuesto por los riñones, las glándulas suprarrenales, el uréter, la vejiga y el meato urinario. Los riñones va a ser el órgano principal del sistema renal y sistema urinario. Ya les mencioné, es el encargado de filtrar líquidos, limpiar impurezas de la sangre, segregar hormonas y regular la presión arterial. El principal desecho de los riñones es la urea. Continuemos con la vejiga. La vejiga es un saco redondo y hueco que sirve como reservorio para la orina. Recibe la orina de los riñones. Ubicado aproximadamente en la sínfisis del pubis y tiene la función de almacenar. Digamos que tiene la misma función que un globo. Cuando está lleno de orina se infla. Cuando necesitas vaciarlo, regresa a su forma normal. Los uréteres son los tubos que conectan a la vejiga con los riñones, los cuales el riñón va a filtrar y de ahí va a pasar los desechos hacia la vejiga. Bien, la uretra es un tubo que conecta la vejiga con la vagina o el pene para excretar la orina. En los varones la uretra pasa por el pene y en las mujeres la uretra es más corta y emerge del cuerpo justo arriba de la abertura vaginal. Ahora continuaremos con el sistema reproductor. El sistema reproductor también es un conjunto de glándulas y de músculos. En el caso de los hombres, la hormona principal va a ser la testosterona. En el caso de las mujeres van a ser los estrógenos y la progesterona. ¿Qué características principales del sistema reproductor? En el hombre va a haber, anatómicamente se encuentran los testículos y el pene. Y la mujer es un poco más complejo, se encuentran las trompas de falopio, el conducto uterino, el cuello uterino, el cervix, o todo lo que comúnmente se le conoce como vagina o útero. Bien, empecemos por los testículos. Producen espermatozoides, además de producir espermatozoides, producen la hormona que les comenté, que es la testosterona, la cual es la encargada de desarrollar ciertas características masculinas. Por ejemplo, desarrollar masa muscular, aumento del crecimiento del vello púbico, engrosamiento de la voz, entre otras cosas. Se van a encontrar los testículos alojados por el escroto, conectados con el pene a través del epidimio. Aunque en el hombre se encuentran los testículos y la principal hormona va a ser la testosterona, hay ciertos niveles de estrógeno también en el hombre. Por ejemplo, el estrógeno a los hombres nos da algunos caracteres femeninos, por ejemplo, los senos. En algunos son más pronunciados, en algunos no. Bueno, el sistema reproductor femenino es un poco más complejo. En el hombre, ya les mencioné, se encarga de producir testosterona y espermatozoides. Los espermatozoides ya saben que sirven para la fecundación. En cambio, el sistema reproductor femenino tiene algo más complejo todavía. Empecemos primero por las estructuras anatómicas, lo cual son principales por los ovarios. Localizados en ambos cuadrantes inferiores del abdomen femenino, van a producir los óvulos o huevos que van a servir para la reproducción. Se conecta con el útero a través de las trompas de falopio, también llamados oviductos, que se supone es donde el espermatozoide fecunda.
Y digo se supone porque se pueden dar casos especiales, por ejemplo, embarazos ectópicos. ¿Qué es un embarazo ectópico? Es un embarazo que se va a dar lugar en un lugar donde no debería. Por ejemplo, muchas veces en el cuello uterino, otras en el cervix, otras inclusive en los trompos de falopio. Bien, el útero es un órgano muscular situado en la línea, diseñado para contener al feto en desarrollo durante aproximadamente 40 semanas de gestación. Pueden ser más, pueden ser menos. Todo depende del tipo de embarazo que sea y si es de riesgo o es un embarazo normal, si es un solo producto, si son gemelos, mellizos o hasta trillizos o más. Se encuentra muy vascularizado durante el embarazo y es proclive a hemorragias graves. En el útero hay buenas arterias, pero las principales son las arterias uterinas. Durante el embarazo, aproximadamente tienen el diámetro de un dedo, que es metro, centímetro y medio. Entonces, que durante el parto se rasga una de esas arterias. Bueno, otro órgano del sistema reproductor femenino es la vagina. El órgano reproductivo femenino utilizado para el coito como vía de salida del feto desde el útero. Y regresando un poco a las hormonas femeninas. ¿Por qué es más complejo el sistema reproductor femenino? Además de las estructuras, las funciones que tiene. Una vez que el ovario secreta el óvulo, tiene que hacer cierto recorrido, que se supone hay una ovulación, se llama, cada 28 días, es el normal. Lo más común es que en las mujeres sea antes, sea después, inclusive hasta muchísimo tiempo después. Ahora, ¿por qué es más complejo? Por las estructuras en donde se va a insertar el óvulo. Cada 28 días lo que se conoce como el sangrado es la penetración y el rasgamiento de una pared que se encuentra dentro del útero. Es un tejido el cual se llama endometrio, que cuando el óvulo está fecundado es donde se va a insertar para empezar a desarrollar la placenta y empezar todo el proceso embrionario. El endometrio es el causante del sangrado cada 28 días. Por resultado, este sangrado, ¿qué es lo que va a causar? En las mujeres normalmente los niveles de hemoglobina son bajos. En un hombre son entre 15 y 17, en una mujer son entre 13 y 15. Bien, los que acaban de entrar, si es que me están escuchando, ¿alguna duda? ¿Quieren que me regresen algo? Escríbanlo en el chat. Bueno, continuamos. Cuando nos acaban de llegar, voy a regresar. Este tema es muy corto, solo son 2 sistemas. Bueno, regresemos. Sistema renal. Sistema renal compuesto por riñones, vejiga y el meato urinario. En los riñones arriba se va a encontrar una glándula que se llama glándula suprarrenal. Tiene forma de un triángulo, el cual estas glándulas tienen la función de segregar algunas hormonas, por ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina, algunos esteroides, entre otros, muy importantes en procesos fisiológicos. Pero ¿cuáles son las funciones del sistema renal o genitourinario, como algunos le llaman? Regular la presión arterial, segregar desechos, filtrar la sangre. Estos 3 son los principales. Más adelante podrán darse cuenta que el sistema genitourinario
Es importante para padecimientos, por ejemplo, el estado de choque. Pacientes que tengan estado de choque en estadio 3, 4 o inclusive desde el 2, se produce algo que se llama oliguria. ¿Qué es la oliguria? La oliguria es la ausencia o falta de secreción de orina. ¿Cuál es el objetivo de preservar de la oliguria? Preservar líquidos. Bueno, hablemos ahora un poco sobre los riñones y ya de paso hablaremos sobre las glándulas suprarrenales. El riñón es el órgano principal del sistema general. Ya les mencioné, filtran sangre, eliminan desechos y regulan la presión arterial. Se dice que la principal célula de los riñones es la nefrona. ¿Vale? Entonces, glándulas suprarrenales se van a dividir en dos partes: el núcleo y la corteza. La corteza suprarrenal va a segregar dos tipos de hormonas: los corticoides y los mineralocorticoides. Un ejemplo, los corticoides o esteroides, como también comúnmente los llaman: la cortisona, el cortisol, entre otros. ¿Cuáles son las funciones de los esteroides? La mayoría son para desinflamar o antiinflamatorios. Y ahora, el núcleo o lo anterior va a producir dos hormonas principales: la adrenalina y la noradrenalina. En la clase pasada sobre la fisiología de la fisiología y anatomía del sistema endocrino se mencionó la adrenalina, pero no retomaremos el tema. Adrenalina es una catecolamida producida por las glándulas suprarrenales, las cuales tienen tres funciones: elevar la presión arterial, elevar la frecuencia cardíaca y dilatar el músculo liso. La noradrenalina tiene funciones similares, sin embargo son aún más potentes que la adrenalina. La adrenalina también se le conoce como la hormona del miedo. ¿Por qué? Durante ciertas situaciones de estrés hay liberación de adrenalina. ¿Qué es lo que va a causar? Que aumenten los reflejos, tanto musculares como nerviosos del cuerpo humano. Es importante mencionar la adrenalina en tratamientos, por ejemplo, en el choque anafiláctico. Ya lo verán más adelante cuando vean estado de choque, pero en el choque anafiláctico es muy importante la administración de adrenalina. Y continuamos. La vejiga es un saco redondo que sirve como reservorio para la orina. Recibe la orina de los riñones. Ya les mencioné, el principal desecho de los riñones es la urea. Los uréteres son tubos que conectan a los riñones a la vejiga. Entonces la sangre se va a filtrar en riñones y los desechos se van a almacenar en la vejiga. La uretra es el tubo que va a conectar la vejiga con el exterior, por así decirlo, es por donde se el producto que se encuentra dentro de la vejiga. Es más común encontrar, o más visible, o más fácil inclusive de identificar la uretra en los varones. ¿Por qué? Porque pasa a través del pene. En cambio, en las mujeres es un poco más difícil. No es porque sea más complicado, sino que está más escondida. Se encuentra entre los labios menores y debajo del clítoris. Bueno, continuemos con el sistema reproductor. ¿Alguna duda del sistema renal? Los que están presentes, al parecer no. Sistema reproductor: grupo de órganos y glándulas cuyo propósito específico es la reproducción. Se va a dividir en sistema reproductor masculino y sistema reproductor femenino. Órganos principales en el sistema masculino: pene, testículos, hay otras estructuras que se van a encargar de almacenar el semen, se llama vesícula seminal. Los conductos deferentes, que va a ser por donde va a pasar el semen, y por último se encontraría el meato
urinario o la uretra, que es por donde al final de cuentas va a pasar el mismo, tanto el tejido, los espermatozoides como la orina. Hagan en cuenta que es un tubo que está en Y, así. Por un lado van a aparecer espermatozoides y por otro van a aparecer la orina, que en las mujeres. O son los trompas de falopio, los ovarios, el útero y las glándulas mamarias. Y testículos. Además de producir los espermatozoides, producen una hormona llamada testosterona. El conjunto de todos los espermatozoides, además del líquido seminal, se va a llamar semen. Y el pene es un órgano reproductivo externo masculino y se usa en el coito y la micción. La micción es orinar. Los ovarios, bueno, empecemos por el sistema reproductor femenino, que es algo más complejo. Los ovarios, localizados en ambos cuadrantes inferiores del abdomen femenino, producen óvulos, los cuales son responsables de la menstruación. Se conectan en el útero a través de las trompas de falopio, también llamados oviductos, donde el espermatozoide fecunda el óvulo o debería de fecundarlo. El útero, órgano muscular situado en la línea, diseñado para contener el feto en desarrollo durante aproximadamente 40 semanas de gestación. Hay muchos casos de embarazos. Se va a encontrar el embarazo a término, que es desde las 40 a las 43, pretérmino de 37 semanas a las 40, o si el producto tiene más de 2.500 gramos. De ahí se va a encontrar el pretérmino, el prematuro, que es menor a las 37 semanas, entre 32 y 37, y de ahí va a estar el producto inmaduro, que va a ser de las 25 a las 27 semanas aproximadamente, o con un peso mayor o igual de 500 a 1.000 gramos. Está un poco complejo, pero más adelante cuando vean urgencias obstétricas deberían de retomar ese tema. Bien, entonces, continuamos. La vagina, que es el órgano reproductor femenino más visible, divide en labios menores, labios mayores, el conducto uterino y el clítoris. ¿Dudas, preguntas, comentarios?